Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Todos bien? Sí, Robert. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, pues bienvenidos. En esta ocasión, la Universidad Autónoma de Querétaro es la anfitriona de esta tercera sesión de la primera Cátedra Internacional en Ciencias Pecuarias y Ambientales, Bienestar Animal y Ética en la Producción Ambiental Sostenible. Entonces, eh, pues primero que nada, muchas gracias a todos los aliados por esta oportunidad que se le dio a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en esta ocasión, bueno, tenemos dos ponentes y tenemos al doctor Roberto Augusto Ferriz, que es el jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales, que nos brindará algunas palabras y un mensaje de bienvenida, además de presentar a nuestros dos ponentes, el doctor Urso Dávila y la doctora Conchita Méndez Gómez Umarán. Perfecto, pues adelante, le cedo la palabra al doctor Roberto Ferriz para que nos haga el favor de presentar a los ponentes y un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Pues antes que nada, bienvenidos a todos. Para mí es un honor realmente el estar aquí presidiendo este gran momento en donde podemos converger ciertas características sobre ciertos temas que siempre resaltan las cátedras. Para mí es muy importante el poder integrar no solamente una facultad, sino integrar a naciones, literalmente, en la que podemos compartir información de nuestros especialistas y hacer de nuestras universidades un gran salón de clase con cátedras tan importantes como el que vamos a tener el día de hoy. Quiero aprovechar para también agradecerles y darles la bienvenida por parte del doctor José Guadalupe Gómez Soto, que es nuestro director de la Facultad de Ciencias Naturales, que no pudo acompañarnos el día de hoy, muy apenado, por cierto, pero muy contento de que tengamos esta gran oportunidad de poder tener estas reuniones con nuestros hermanos de tanto de Honduras como de Colombia y poder tener este intercambio a manera de un intercambio internacional. Quiero aprovechar también para agradecer a la Universidad Autónoma de Chapingo, así como a la Universidad Nacional de Agricultura y por supuesto a la Universidad Abierta a Distancia, que, bueno, conjunto con la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Ciencias Naturales, se han encargado de llevar a cabo o trabajar arduamente para lograr este gran momento en donde estamos todos reunidos para estas primeras cátedras o las primeras cátedras internacionales en ciencias pecuarias y ambientales, como bien dice Roberto, relacionado con el bienestar animal y ética en la producción ambiental sostenible 2024, que espero que no sea la última, que tengamos un 2025, 2026 y así sucesivamente hasta que tengamos ya una cátedra formal de una universidad global, general, y que en algún momento le pondremos algún tipo de nombre. Pues nuevamente, muchas gracias. Quiero también agradecer al doctor Urso Martín Dávila Montero, así como a la doctora María Concepción Méndez Gómez Humarán, que nos acompañan el día y que van a abrir estas cátedras, unos temas muy interesantes que yo sé que les van a gustar mucho. Y sin más preámbulo, pues nuevamente bienvenidos y vamos a dar inicio a lo que es la primera cátedra. Y como primer punto, como primer presentador de tema, tengo el gusto de presentarles al doctor Urso Martín Dávila Montero. Él es médico veterinario zootecnista, es maestro en medicina, sanidad y mejora animal, doctor en biociencias y ciencias agroalimentarias, quien nos hará el favor de presentar la conferencia Principios Internacionales en Producción Pecuaria, Reglamento y Legislación. Doctor Urso, muchas gracias por su participación. El escenario es suyo. Le mando un fuerte abrazo y estamos ahorita en la serie de preguntas y respuestas. Vale, Muchas gracias. perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, doctor Roberto, por su presentación. De igualmente, agradecer a nuestros hermanos de Colombia, a UNAD, a UNAG, a la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras y a nuestros paisanos de la Universidad de Chapingo y obviamente a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Y bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Espero que podamos interactuar.
y estoy a su entera disposición. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante, muy sensible, de mucha conciencia que debemos de tener nosotros como profesionales y obviamente pues la situación global que vamos a tener a, a un futuro con las nuevas generaciones. Y bueno, esta foto para mí es muy bonita, muy significativa. Em, Parte del campo queretano, pero bueno, parte de esta fotografía es cómo se va acercando o cómo nos va comiendo un poco el tema de la construcción, que pues los espacios cada vez son mayores y el campo cada vez menos y bueno, estamos reduciendo un poco y esto pues a la larga nos trae repercusiones y bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que hay. Pero bueno, esta foto nos indica también la megadiversidad que hay en los campos, no solamente en México, sino en todo el mundo, la microflora, microfauna que hay y todos los componentes que interactúan para poder estar eh, conviviendo, interactuando y que podamos tener pues un plato que comernos en casa. Parte de lo que voy a compartir con ustedes es el uso de suelo y la vegetación que hay, así como el uso de agua y la situación de los recursos hidráulicos. Otro tema demasiado importante que son las áreas naturales protegidas y el por qué y cómo se deben de realizar, así como la vulnerabilidad climática, que esto lo estamos palpando prácticamente igual en todo el mundo, estas situaciones extremas de frío, de calor, de lluvia, de sequía, y de igual forma los excesos que tenemos. No llueve por demasiados meses y meses en los que no debiese de llover en teoría, y bueno, estos periodos se acercan o se alejan y esto pues trae repercusión también. De igual forma, hablaremos un poco del tema de los humedales y de los sitios Ramsar, que cada uno de todos estos 5 tópicos, que hay mucho más, pero obviamente no nos da el tiempo, pero se queda ahí en el tintero para que colegas y compañeros de las universidades y expertos, más expertos en otras áreas, como bien lo dijo el doctor Roberto Ferriz, en un 2025, pues puedan seguir interactuando y sumándose a estas cátedras, a estas segundas cátedras que vamos a realizar o que se quieren realizar. ¿Ok? Una actividad muy importante, la actividad ganadera, obviamente tiene gran impacto ambiental y sus efectos climáticos. Ojo, muy importante, no hay que satanizar o mencionar que la ganadería es, se habla mucho de eso, pero bueno, con otros tintes que no son de este momento, pero bueno, creo que se sataniza en mucho el tema de los gases de efecto invernadero y obviamente el tema de la legislación, de las reformas que debiesen o deben de realizarse conforme a la ley con las normas oficiales o las gacetas en diferentes partes, ya sea de América Latina, de Europa, de Asia, de África, así como la adecuación al paradigma en la producción agroalimentaria. Creo que, pues, como sociedad, como humanos, pues obviamente nos acostumbramos a todo menos a dejar de comer y obviamente cada uno de los alimentos que nosotros consumimos lleva su tiempo de crecimiento, de maduración. Sabemos que existen algunos
algunas sales o algunos promotores de rápido crecimiento, pero bueno, esto tiene sus repercusiones. Cabe mencionar también que a colación de esto que estoy mencionando, el tipo de enfermedades que padecen o que padecemos eh, o que padecerán las generaciones, esperemos que no sea así, pero obviamente el rango de vida o el promedio de vida, em, más bien de las tasas de mortalidad que se tenían antiguamente, hace, no sé, 20 años, 30 años, la gente podía alcanzar los 80 años, los 90. Algunos ya llegan a rasgar los 100, pero yo creo que el porcentaje es mucho, 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 muy bajo y obviamente son en localidades de diferentes países que obviamente tienen todavía esas costumbres de la manutención propia, huertos caseros, huertos orgánicos y obviamente a lo mejor animales de traspatio que no tienen ese contacto o esa posible contaminación con otras áreas. Otra parte importante es el ordenamiento e impulso del crecimiento económico mediante prácticas sostenibles y sustentables. Muy importante para nosotros o por parte de las instituciones universitarias, no solamente nosotros, sino los colegas docentes de la parte de las primarias, de las secundarias, del bachillerato y obviamente nosotros, y obviamente desde la familia, tener esa cultura del respeto al medio ambiente y obviamente del respeto al prójimo, y eso creo que nos va a ayudar un montón o les va a ayudar mucho a las nuevas generaciones. Sin embargo, estamos en una situación globalizante o global en la cual estamos viviendo a 1000 por hora, nos subimos en la moto y andamos a 1000 por hora y creo que ustedes lo viven, lo palpan perfectamente con estos dispositivos electrónicos, smartphones y las aplicaciones nuevas, en la cual, pues obviamente los vídeos que veíamos antiguamente ya no lo hay como antes, sino ahora son reels y queremos la información rapidísimo para, para poder eh, absorber ese tipo de información. Ahora, una cuestión muy importante es el fortalecimiento en base a la productividad del sector ganadero. Insisto, nosotros como profesionistas, como expertos en diferentes áreas, en diferentes materias, creo yo, a mi parecer, que debiésemos de trabajar de forma multidisciplinaria. Necesitamos de compañeros agrónomos, biólogos, odontólogos, geógrafos, psicólogos, nanotecnólogos, arquitectos, ingenieros, por supuesto, médicos, para poder realizar estas adecuaciones a las reformas legislativas a nivel, desde el nivel estatal, nacional, mundial e internacional, para que podamos tratar de tener ese englobamiento con este tema muy importante que es el One Health o una salud para poderlo adecuar. Obviamente no podemos realizar el copia y pega o lo que se está haciendo en Colombia, tratar de hacerlo en México o en El Salvador o en Honduras o en Nicaragua o en Francia, en Perú, en el Togo. No, no podemos ni debemos de realizarlo. Debemos de trabajar, insisto, en conjunto para poder hacer las adecuaciones pertinentes y con los recursos naturales que tengamos. Asimismo, un manejo adecuado de los ecosistemas, el hecho de utilizarlos, pues sí, parte del ciclo de vida, sin embargo, también la conciencia de poder reforestar y de poder dar ese descanso a esas tierras y ese crecimiento normal propio de los animales para que puedan alcanzar los índices
idóneos para su matanza, que bueno, de eso ya nos hablará la doctora Conchita. Asimismo, el tema de los insumos e infraestructuras con estas nuevas tecnologías que debemos de acoplar para el nuevo, o para, sí, para manejar adecuadamente el tema de todos los recursos naturales y obviamente con el GPS, con toda la industria de nanotecnología, con colegas que están en la parte de ingeniería, de arquitectura, de nanotecnología, que son áreas muy novedosas y que debemos, insisto, debemos de trabajar en conjunto con todos ellos y de igual forma con este acercamiento que tenemos interuniversitario, con estas nuevas tecnologías de poder trabajar de cierta forma online. Obviamente no podemos trabajar o podemos realizar todo en línea. Posiblemente algunas actividades, algunas profesiones sí. Sin embargo, nosotros que estamos en parte de las ciencias exactas y trabajar con cuestiones bióticas, pues nos exige el estar en la parte activa y presencial. ¿Ok? Otra cuestión muy importante es el aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales. ¿Ok? El preservarlos, el conservarlos y el que pueda llegar a estar dentro de esa de ese anaquel, de esa vida en anaquel que tenga las características organolépticas y nutricionales propias. ¿Ok? Asimismo, el tema de la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Alguno de ellos es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua y el ozono. Se habló mucho, hablo de parte de mi área, del tema pecuario de los bovinos. Insisto, creo que se satanizó un poco el tema de que las vacas eran un mal para la sociedad, puesto que emitían demasiado metano y esto pues afectaba muchísimo a, eh, al mundo, al ecosistema. Pero bueno, si nos ponemos a escarbar un poquito, posiblemente haya otras fuentes que generen el doble, el triple o mucho más de metano, ¿ok? Algunas otras circunstancias, sin embargo, pues obviamente de los bovinos nosotros obtenemos un sinfín de beneficios, pero pues bueno, también hay que darle su espacio, su tiempo eh, y, eh, y su buen manejo, obviamente, para no solamente para los bovinos, sino para todas las especies, para que podamos tener esa proteína de origen animal de buena calidad y óptima. ¿Ok? Según la ONU, a nivel mundial, el 91% de las zonas forestales eliminadas son utilizadas en actividades relacionadas a la ganadería, lo que ha ocasionado pérdidas de la biodiversidad del planeta. Lo viven, lo palpan ustedes en cada uno de sus provincias, de sus países, estos cambios o estas adecuaciones que estamos teniendo eh, a nivel mundial, lo he hablado, las inundaciones, las sequías, que son pues parte importante. Ahora bien, una cuestión muy importante que debemos de realizar adecuadamente y que debemos de trabajar en conjunto es el tema de realizar, em, antes de realizar, creo, no sé si sea la palabra correcta, sino entrenar a cierta población en la parte pericial medioambiental, que es muy importante
precisamente para saber cómo ocurren los posibles daños en las diferentes áreas, ya sea agrícolas o ya sea forestales. De igual forma, esas adecuaciones que puede haber a las normas oficiales en los diferentes países, incluir muy certeramente, adecuadamente y de forma imparcial eh, la producción de estos animales. Puse como ejemplo, el maíz es un eh, alimento de primera elección, yo creo que en América Latina, obviamente en México es primordial tanto la producción como el consumo de este maíz y obviamente con el tema que se ha hablado también de los alimentos transgénicos, que se han utilizado, no se han utilizado, parte del libre comercio que hay en los diferentes países, con el libre, hasta cierto punto, el libre tránsito de algunos productos de la canasta básica. ¿Ok? Sí es de suma importancia. Por ende, las estrategias y las actividades para lograr la responsabilidad resiliente de forma productiva, competitiva, sostenible e incluyente es de suma importancia para nuestro sector y para nuestra, no sé, comunidad o para nuestros países hermanos. ¿Ok? Obviamente el fomento, más bien el tema de los fenómenos meteorológicos extremos, el poder trabajar de forma conjunta, precisamente con esto que estamos trabajando, poder hacer las adecuaciones pertinentes en las áreas más sensibles, donde son el tipo de inundaciones o de sequías. En México hubo en la parte, nosotros que estamos en Querétaro, que es la parte central, tenemos una climatología un poco variada, sin embargo, la cantidad de precipitación pluvial que tenemos en Querétaro, pues no es la idónea, tenemos realmente muy poca. Sin embargo, poder trabajar con las comunidades, darles la información pertinente precisamente para poder realizar esos acopios o recolección de agua y o de cierta forma coloquial, darle esa vuelta al agua para poder reutilizarla y poder trabajarla y obviamente pues que nos vaya a dar ese sustento. ¿Ok? Variaciones en el régimen de las lluvias, de la temperatura, impacta obviamente en el tema de la biodiversidad, de la salud, de la productividad, de la disponibilidad y calidad de forrajes y cultivos para la alimentación. Todo esto también yo creo que permea a la parte médica humana con el tema de algunos vectores, los cuales obviamente son transmisores de algunas enfermedades, ya sea víricas, bacterianas, parasitarias, y algunas de ellas tienen repercusión obviamente en los animales o tienen una repercusión en, ay, se me fue la palabra, una zoonosis que puede causar esa enfermedad tanto al animal como al humano. Muy importante eso, trabajar de forma paralela con los compañeros que están en el tema de la bioestadística, muy importante. ¿Ok? El uso de suelo y vegetación, no quiero tampoco extenderme mucho, competencias por recursos de agua entre sectores agrícolas, industriales, servicios y hogares. Obviamente, el agua es sumamente importante y parte de los gobiernos, yo creo que se han sentado y se seguirán sentando precisamente para la adecuación de estas reglamentaciones adecuadas y, no sé si sea la palabra correcta, ese reparto
homogéneo del agua, tanto para el sector agrícola, para la industria, que sí, la industria también lo necesita porque obviamente pues dependemos de muchos servicios de la industria, así como pues de todo el uso, los beneficios que llegan o llegamos a tener parte de la comunidad en diferentes países. ¿Ok? Competencia, obviamente competencia entre grupos sociales. Sabemos que en ciertos países, en ciertas regiones, el tema político está un poquito posiblemente subido de tema. Hay algunas áreas o algunos factores económicos y bueno, lastimosamente pueden raspar algún sector de la población en este tema del uso de suelo y de la vegetación. Perdón. Asimismo, la asignación de agua para fines ambientales. Ahora lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Ok? Esto es muy importante, el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. ¿Ok? Marcar directrices, metodologías, herramientas, información y formación. Parte muy importante, insisto, desde esta formación que nosotros traemos desde casa hasta el peso que tenemos los docentes en cada una de las fases de crecimiento que hemos tenido y nosotros en la parte universitaria, obviamente tratar de pulir todos esos aspectos, todos esos matices, ¿para qué? Pues para llevar a cabo una capacitación adecuada, no, pero no solamente el hecho de poder sensibilizar, capacitar al sector de la población posiblemente afectada, sino el hecho de monitorear y darle ese seguimiento, esa trazabilidad de lo que estamos haciendo o de lo que están haciendo, precisamente para el buen uso, y no la degradación, ya sea de la tierra o del agua, sino darle ese uso o ese reuso adecuado y ese descanso, por decirlo así, también a las tierras. Hay una parte muy importante, en México se conoce como barbechar, que es cuando se tiene que dar esa vuelta a la tierra precisamente para airearla y para reintegrar todos esos minerales, macro, microminerales y osales que estén presentes en la tierra, igual de suma importancia. En base también en la parte de las secretarías y o de los sectores que están reglamentando el tema del uso de ciertos productos de origen sintético, marcarlo, yo creo que es muy importante. Y también parte de la legislación que debiese o que hay, en algunos países ya lo tienen muy bien estructurado, pero que lastimosamente no se está, este uso de sustancias sintéticas se venden sin alguna receta, se vende prácticamente a todo público. Entonces sí es complicado esa área, muy importante. ¿Ok? Me voy a adelantar un poco más. Parte de la restauración de los ecosistemas, obviamente nos toca a cada uno de nosotros en las diferentes poblaciones o en las diferentes especialidades que tenemos, obviamente en los bosques, en los pastizales, en tierras de cultivo, en los ecosistemas terrestres, en las sabanas, en los humedales, que este es un área muy importante y quizá no, no le hemos dado el, el punto importante a esta situación de los humedales. Las aguas continentales, que este tema también con un tinte político, pues
tratar de homogenizarlo hasta dónde puede llegar cierto país en el tema de la cosecha de productos de origen marítimo, y el respeto, obviamente, a todos esos ecosistemas marinos y costeros. De igual forma, el tema de los entornos urbanos, parte de del entorno cívico, de la sensibilización cívica que pues debiésemos tener todos en conjunto. Hablé hace rato del tema de las temperaturas extremas, de las inundaciones, de las sequías y de los incendios. El que podamos trabajar en la normativa propia de cada una de ellas, obviamente con el poder legislativo, y hacer las adecuaciones propias y necesarias, cuantas veces sea necesario, creo yo, de acuerdo a esta movilidad o esta vulnerabilidad que estamos teniendo del clima, y obviamente pues con todas las repercusiones que tenemos. Esto lo he tomado de Corlios. Es un esquema, creo que es bastante sensible. Me ha gustado muchísimo y obviamente quiero compartirlo con ustedes. Parte de la protección social, otra parte muy importante es la adaptación que hemos tenido o estamos teniendo a los cambios climáticos. Desafortunadamente, la destrucción por riesgos de desastres naturales, por lo que ya hemos, hablado, perdón, y todo lo que conlleva. Eh, el que ciertos vectores exploten, por llamarlo así, y puedan causar esos daños de enfermedades por enfermedades transmisibles por vectores, que esa es un área muy sensible, muy importante, y en la cual pues obviamente ha dado demasiados dolores de cabeza a nivel mundial, ya no tanto como ahora, pero hace algunos años pues obviamente las pestes que hubo en su momento pues se llevaron miles o millones de personas, obviamente por el tema sanitario. ¿Ok? Esta parte es muy importante, la interacción social, la protección social y la adaptación a los cambios climáticos, pues es el abordar la vulnerabilidad al cambio climático a un largo plazo. Sin embargo, pues estamos viendo que estamos a 1000 por hora y eso es realmente preocupante a nivel mundial. ¿Ok? Eh, Ahora, la protección social interactuando con la destrucción por los riesgos de desastre, pues el tema de las herramientas para abordar la vulnerabilidad en peligros naturales, el cómo estamos trabajando precisamente para poder sanar o subsanar todos estos riesgos, así como entre la adaptación a los cambios climáticos y la destrucción por riesgos de desastre, esa adaptación a la distribución de cambios climáticos extremos. Y obviamente lo que se debe, estamos hablando de un esquema, pero creo que es, por eso lo comparto con ustedes, porque me ha gustado muchísimo y creo que pudiésemos adecuarlo a nuestros países, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. ¿Ok? Y parte de esto es la protección social adaptativa, reduciendo el impacto de crisis estresante que lleva consigo todo esto. ¿Ok? Y aquí, este también es una parte muy, muy importante. Esperemos que pueda eh, trabajar con nosotros una compañera experta en ello, y por respeto a ella, pues daré solamente una pincelada para que ella pueda realizarlo en, como bien lo mencionaron, en el 2025. ¿Ok? Parte de los humedales, que esto lo podemos tener ya sea en manglares, en turberas, en marismas, que parte de la biodiversidad. Hablo de Colombia, de Uruguay, de Argentina,
de Chile, que son países en donde he tenido la oportunidad de estar, pues tienen una riqueza impresionante, hablando en el tema de los humedales y obviamente de temas culturales y humanísticos, pues ni hablar. A mí son países que me han acogido bastante bien y yo los quiero muchísimo. ¿Ok? Las marismas, los ríos, los lagos, los deltas, las llanuras, los bosques inundados, los arrozales, que muchos de ellos, pues obviamente es parte fundamental en la economía en ciertos países, así como los arrecifes, que es una parte importante y de igual forma multidisciplinaria para biólogos, para compañeros que están trabajando en la parte, en los oceanógrafos, creo que es la palabra correcta, y los compañeros que están trabajando en estas ciencias de los mares y de los lagos. Y obviamente todo esto fundamental para las situaciones interconectadas de clima, biodiversidad y agua. ¿Ok? Por mi parte es todo. Agradezco muchísimo nuevamente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CAMPA, a nuestros compañeros, amigos y hermanos de Honduras, de otros países que también nos están visitando, a nuestros vecinos de la Universidad de Chapingo y obviamente a mi casa, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, y a mi facultad, la Facultad de Ciencias Naturales. Agradezco mucho su tiempo y espero que la información que les he compartido sea de utilidad para todos ustedes. Doctor Urso, muchas gracias por tan importante e interesante presentación. Cabe mencionar que durante la presentación se estaban haciendo algunos comentarios, algunas preguntas, de hecho, y yo creo que esto es lo que enriquece mucho este tipo de cátedra, en las cuales expertos que incluso seguramente también nos están acompañando aquí, ahí respondían incluso algunas de las preguntas que se iban a hacer, y eso nos va a ayudar mucho a poder hacer de este tipo de eventos pues algo mucho más enriquecedor para poder tener esos puntos de vista de diferentes maneras. Nuevamente, muchas gracias, doctor Urso. Vamos a pasar a lo que es la serie de preguntas. Voy a poner una que hace Ferney Rojas, como una pregunta rápida, que son, ¿cuáles son las mejores estrategias para conservar los suelos? A mi punto de vista, obviamente el tema de, primero, para poder conservarlo o para saber qué es lo que tenemos, hacer ese estudio, ese apoyo con los expertos en materia para saber de qué consta nuestra tierra y qué es lo que podemos sembrar ahí adecuadamente. Pero yo creo que una parte en la cual también tenemos un problema es de que algunos queremos hacer copia y pega de algunos productos de siembra en áreas donde no son propias o idóneas, dado los metros sobre el nivel del mar donde puedan llegar a padecer. Sin embargo, creo yo muy importante que ese estudio edafológico y o bromatológico y análisis químico proximal de los suelos, muy importante para saber pues la cantidad también de sustancias sintéticas no propias para la tierra y cómo podemos reestructurarlo para poder sembrarlo, para poder sembrar, obviamente, y enriquecerlo, darle ese aporte de nitrógeno propio y adecuado para ello y no abusar de estos productos sintéticos. Muchas gracias, doctor Urso. De la audiencia, ¿alguna pregunta que tengan para el doctor Urso? Bien, doctor Urso, a manera también de un cuestionamiento, una de las situaciones que se presentan en muchos de los casos, bueno, se presentaban en muchos de los casos, eran los famosos monocultivos y el cambio del microbioma incluso que teníamos en las tierras, desde las bacterias fijadoras de nitrógeno
o incluso el crecimiento de bacterias nocivas que podían acabar con cultivares. Era en algún momento uno de los factores que teníamos importantes. ¿Cómo se ha agravado, cómo se han agravado estos factores con estos cambios climáticos en los cuales ya no tenemos realmente una temporada de lluvias, ya no tenemos una temporada muy específica en la que podemos decir, vamos a cultivar, vamos a hacer policultivos, por decirlo de alguna manera, en el cual haya afectado también este crecimiento de nuestros cultivares, por ejemplo? Gracias, muchísimas gracias, doctor Roberto. Creo yo muy importante el, el hecho este del monocultivo que se realizó, se sigue realizando. Sin embargo, creo que ha habido ese cambio, esa sensibilización, pero ya realmente cuando al productor está viendo que esa hectárea ya no le da los kilos que producía anteriormente. Pero bueno, parte de nuestra cultura también es, primero nos acercamos con el vecino de la parcela antes de acercarnos a una institución universitaria, y de ahí creo que viene esa cascada de ese asesoramiento por parte del vecino de parcela, de poder hacer ese cambio, como bien dice usted, bacterias fijadoras de nitrógeno o ese aporte, algunas gramíneas o algunas leguminosas que pueden irse rotando, y obviamente por temporada o por etapa de, estacional, pues realizarlo adecuadamente. Y bueno, creo que pues la Universidad de Chapingo y la UNAV y la UNAG y obviamente nosotros estamos plenamente dispuestos y preparados en diferentes áreas, precisamente para el tema de la capacitación, de, de, de no caer en ese monocultivo y darle ese giro y potencializar esas tierras. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Dora Valvaneda Soto y su pregunta es, ¿cuál es el impacto de las leyes en el sector pecuario? Este también es un área muy importante. Están las leyes, obviamente, y las leyes están para cumplirse, no para saltárselas o para modificarlas o para adecuarlas de acuerdo a mis necesidades, yo como productor, intermediario o finalizador. Se está trabajando muchísimo en México en el tema, y eso lo sabe perfectamente y puntualmente la doctora Conchita, el tema del bienestar animal, que es un tema mundial. Ajá. Entonces, esas leyes o esas adecuaciones que están pasando por la parte de los legisladores, ya sea diputados, em, eh, deben de estar en ese comité o en ese gabinete o em, eh, en ese grupo especialistas. Las leyes deben de estar hechas por especialistas, por veterinarios, por agrónomos, por químicos, por odontólogos. Insisto, no solamente en esta parte tan importante que es el tema del bienestar animal, tampoco antropizar a ciertas especies, sino simple y sencillamente darle su lugar a cada una de ellas, respetando sus espacios, sus aires, y de productores o de compañía o de espectáculo o de exposición, pero no ser radicales, trabajar en conjunto y de llevar a hacer las cosas adecuadas con médicos veterinarios, con biólogos, con etólogos, con especialistas en las áreas para poder hacer las reformas, esas normas oficiales en los diferentes países. Es muy importante.
realizarlo eso, y eso también está en la mano de ustedes como nuevas generaciones, ¿ok? No trabajarlo de la forma imparcial, recta y adecuada. Gracias. De Andrés Sánchez, ¿crees relevante realizar intervenciones en huertas caseras en las zonas urbanas tocando temas de agricultura sostenible? Yo creo que es una parte muy importante el hecho de los huertos caseros. Yo, en mi caso y en mi casa, pues tratamos de tener un huerto propio, casero. Obviamente lo que nosotros producimos en casa para mi esposa, mi hija y para mí, pues es poquito, pero llegamos a tener 3, 4 jitomates, acelgas, espinacas, albácar, algunas otras cosas, pero sí es yo creo que muy importante, si alguien obviamente tuviese algún terreno mucho más grande, pues el aprovecharlo adecuadamente y obviamente con la capacitación de las universidades y de los especialistas, muy importante y poder hacerlo. Y yo creo que también es una parte social o, o antropológica eh, de vinculación con, eh, con la familia y con los vecinos y el trabajar en conjunto es una parte muy importante, el trabajar en los huertos urbanos. Yo creo que eso habla muy bien de una sociedad como, como permisible y trabajar en conjunto. Bien. Otra pregunta viene del doctor Roberto. Disculpe, doctor Roberto, no tengo su apellido, pero la pregunta es, ¿cuál es su punto de vista sobre la legislación en México? ¿Está adecuadamente legislado? México, acabamos de tener una nueva presidente. Entonces, creo yo que también parte de su programa que está o que debe o que estará haciendo o realizando, posiblemente hará algunas modificaciones, obviamente en pro absolutamente de todo. Y una de estas cuestiones, insisto, es las normas oficiales mexicanas en todos los aspectos y todas las que hay, precisamente porque no podemos seguir eh, rigiéndonos bajo esas normas oficiales que están desde el 2008 o el 2006 y que ya han pasado casi 20 años y no podemos o no debemos de seguir siguiendo esas normas oficiales precisamente por el tema de la globalización en la cual estamos viviendo, de las empresas internacionales que están ya en diferentes partes del mundo y obviamente hay que trabajar en todo ello. En todo ello, insisto, se debe de hacer un refresco de esas leyes con especialistas en las áreas y obviamente en las universidades. Yo creo que en todos los sector educativo hay gente muy competente para poder realizar estas adecuaciones o reformas en las leyes. Muchas gracias, doctor Urso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, también quiero agradecer los comentarios de Karime Ayala. Parece muy oportunos sus comentarios. Está disponible a la vista en el chat de la reunión. Al igual que Candelario Castillo, tiene una pregunta. ¿Todavía tenemos tiempo para preguntas? Sí, tenemos todavía tiempo para preguntas. Buenas tardes. Hablando de producción, ¿qué impactos positivos repercuten al realizar actividades que ayudan a mejorar la biodiversidad? ¿Le dan valor agregado a los subproductos? Sin duda alguna, creo yo que ese rescate de ciertos
subproductos o mal llamados desechos de la industria ¿cómo podría decirlo? Llámese de explotaciones también es con estos cambios con estos cambios en la normatividad, ya lo de explotación ya creo que va cambiando. Bueno, en sitios donde se están trabajando o se están produciendo cerdos, esos, llamemos desechos, llámese orina, excretas, se están utilizando precisamente en conjunto para la realización de la captación de nitrógeno y poder adecuarlo adecuadamente como abono y en las condiciones propias y necesarias y el tratamiento que se le debe de dar a las excretas, no solamente de cerdos, sino a la orina o bien, estoy hablando de los cerdos, pero puede ser también de los bovinos, todo ese manejo adecuado, ese recicle de ello, así como lo estamos haciendo ya en México, en Europa ya lleva muchos años, el tema de la separación de plásticos, material orgánico, no inorgánico, y con todo esto que se está trabajando, que se está haciendo, poder incorporarlo como composta, que también hay talleres que se deben de realizar precisamente para el uso adecuado de toda esa cantidad de alimento no consumible por el hombre. Otra cuestión también es de que el saber comer adecuadamente y sanamente de que todos los países que estamos ahora tenemos una cultura gastronómica y culinaria impresionante, pero nos estamos dejando ir por el tema del fast food y eso yo creo que no debe ser. La cuestión cultural y culinaria de cada uno de los países creo que debemos de conservarla y precisamente con ese uso adecuado de los residuos naturales en su debido momento vale mucho y le da un valor agregado a todos esos productos, a esos nuevos productos y obviamente le da un valor agregado precisamente a esas recetas o ese tema gastronómico, culinario, nutricional, por supuesto que aquí tenemos muchos expertos también, pues es muy importante y le dará un plus a todo esto. Y como bien sabemos, el tema de la denominación de origen. Tenemos productos propios de ciertas áreas, de ciertas comunidades, muy importante. Ahora recuerdo con Colombia, el famosísimo chorizo santarrosano. El que tenga la oportunidad de comerlo o yo lo ha comido es gloria bendita. Entonces, igual como las pupusas, entonces propias de ciertos países. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Ya, yo creo que les he abierto el apetito a más de uno. Ahí. Así es. Muchas gracias, doctor Russo. Las preguntas restantes se las haremos llegar al doctor y para que les pueda contestar posteriormente. Muchas gracias, doctor Russo. Agradezco muchísimo nuevamente a UNAG, a la Universidad de Chapingo y a la Universidad Autónoma de Querétaro y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Muy amable, doctor Russo. Gracias. Licenciado Roberto Rodríguez, igualmente muchísimas gracias. Licenciada Erika, muchísimas gracias. Gracias por todo, ¿vale? Y doctora Gracias a usted, Conchita, doctor. enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, vamos a pasar a continuación. Tengo también el gusto de presentarles a la doctora María Concepción Méndez Gómez Humarán. Ella es médico veterinario con un doctorado y una maestría en producción animal, especializada en ciencia de la carne, profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirige tesis y participa en investigaciones sobre la inocuidad alimentaria y bienestar animal y es miembro activo de varias asociaciones relacionadas con bienestar animal e inocuidad.
En este caso, su conferencia será el uso del enriquecimiento ambiental en la producción de conejos y en corrales de descanso de porcinos en un planeta de en una planta de procesamiento, perdón. Adelante, doctora Concepción, gracias. Gracias, doctor. Y muchas gracias por la invitación. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí se escucha, ¿eh? Y sí se ve ya la presentación, ¿verdad? Se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Pues bueno, lo que voy a compartir con ustedes son dos proyectos de tesis que realizamos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, ay, no sé si está cambiando, pero creo que no cambia. Ahí está cambiando, ¿verdad? Lento, pero parece que va. Ahí está listo. Ok, gracias. Ok, como introducción vamos a hablar un poquito de lo que es el bienestar animal. Es realmente, nosotros tenemos que buscar que los animales que están en producción, el bienestar animal no viene a prohibir el consumo de alimentos de origen animal, sino viene a sumarse en garantizar que los animales que están dentro de una producción puedan vivir una vida plena, que realmente valga la pena que el animal, el tiempo que dure dentro de este sistema, lo disfrute, lo viva en plenitud. Eso es lo que busca realmente el bienestar animal. Y hablando de estos componentes, se habla desde los 5 dominios, ¿sí? Que tenemos componentes físicos y los componentes mentales. Dentro de los componentes físicos tenemos la nutrición, que tengan alimento y agua, ambiente, que tengan un espacio donde descansar, su espacio personal, que se puedan resguardar del frío, de la lluvia, de la radiación. En cuanto a salud, pues entra medicina preventiva, que no se lesionen, que no se lastimen, evitar, pues, en lo que cabe, pues, las enfermedades. Y dentro del comportamiento, pues, que realmente el animal puede demostrar el comportamiento natural a la especie y hasta la etapa fisiológica que esté pasando por ese momento el animal. Si yo cubro estos 4 elementos físicos, por ende, podría garantizar el componente mental en el cual los animales, pues, no tengan estrés, no tengan ansiedad, no tengan desesperación o frustración. Para ponerles un ejemplo, en un momento dado, si nosotros tenemos hambre, realmente no estamos en bienestar. Empezamos a tener frustración, empezamos a sentirnos hasta de malas, y entonces quiere decir que por este componente físico que nos está faltando o que va en detrimento, nosotros mentalmente no estamos bien. Entonces, ahorita lo que se está promoviendo con el bienestar animal es que se garantice los estados mentales positivos en los animales por medio de todos estos componentes, sobre todo pues parte de la infraestructura. Ahorita los consumidores están empezando a buscar alimentos más éticos, a lo que se le denomina así. ¿Qué busca el consumidor? Pues se está tratando de acercar más a conocer cómo se procesan, cómo se obtienen los alimentos. Por ahí salían que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, la gente dejaría de consumir productos de origen animal. Entonces, la gente está tratando de identificar cómo se procesan, de dónde vienen. También están tratando de identificar algunas marcas o puntos de venta o puntos de comercialización a los cuales ellos reconocen como más éticos, en los cuales se puede garantizar de entrada primero la salud, ¿sí? Que el producto que están adquiriendo sea inocuo. Después buscan que sea bueno con el ambiente, que no contamine. Ya hablaba ahorita el doctor Urso de la huella hídrica y de los contaminantes ambientales. También buscan esa parte. Y por otro lado, también se está empezando a buscar que proteja a los animales, que tengan bienestar dentro de la producción. Entonces, algunos consumidores ya están empezando a buscar en las etiquetas el que puedan identificar dentro de los productos de origen animal que esté certificado en bienestar. Entonces, podemos ver aquí algunas certificaciones internacionales. Tenemos la que es de Inglaterra, que es la SPCA, el de España, que es Bienestar Animal, el de Holanda, que es Better Life, el de Brasil, que es Certified Human, y estos dos son de Estados Unidos. Y, por ejemplo, tenemos más de 6 unidades de producción de huevo, como huevo de gallina libre en México, ya certificadas por Certified Human, ¿sí? Y tenemos 2 unidades de producción porcina y una planta de matanza certificada por Cloverleaf.
O sea, ya empieza a haber certificaciones y también aumentan las empresas encargadas en certificar en bienestar animal. Entonces voy a platicarles un poquito de las tendencias en porcicultura. Realmente el bienestar animal no es nuevo. Los conceptos de bienestar animal tienen más de 50 años. Los protocolos se empezaron a desarrollar desde el año 2013, principalmente para los porcinos, aves y bovinos. Este se trabajó en Inglaterra y en conjunto con España, con el Instituto IRTA, en el cual empezaron a desarrollar la posibilidad de sacar elementos o protocolos que nos ayudara a que dentro de las producciones se pudiera evaluar el bienestar animal, y de ahí en los primeros protocolos conocimos como Welfare Quality. ¿Sí? Ya después, ahorita han estado sacando diferentes países sus protocolos, como les digo, ya sacó Brasil unos, sacó Canadá, y a otros países están sumándose a sacar este tipo de protocolos para poder tener pautas de qué evaluar y cómo evaluar dentro de las producciones. En cuanto a la tendencia de cunicultura, este sí es un poquito más novedoso, aunque a partir del 2018 esta Asociación de Compasión en Agricultura, ellos están solicitando al Parlamento Europeo que ya no se usen las jaulas. El uso de jaulas ya lo consideran como que es del medievo, es algo que es totalmente arcaico, y no nada más el uso de jaulas en cunicultura, sino se inició con las jaulas de la gallina productora de huevo. Después se continuó con las jaulas de las cerdas productoras de lechones, o sea, los vientres, como se denomina normalmente en producción porcina, y de ahí siguen las jaulas de las becerras. Y ahora sí que van en fila, entra la jaula de producción de conejos. Entonces, el Parlamento está haciendo una evaluación para ver si el quitar el uso de estas jaulas, pues se podría entrar en vigor para el año 2027. Por ejemplo, para el caso de las pollos, de las gallinas productoras de huevo, se decía que era quitar las jaulas e irnos al pastoreo, pero hubo una transición intermedia. Entonces, ahora se tienen jaulas acondicionadas, aviarios y el pastoreo, pero sí, en definitiva, se está quitando el que los animales estén enjaulados. Esa es la tendencia. Entonces, para entender un poquito a los animales, les voy a hablar sobre la etología. Vamos a empezar con el conejito. Entonces, el conejo es un animal muy activo, juega, salta, da normalmente pequeños saltitos y a veces da saltos más altos. Sí, viven en madrigueras la mayor parte de su tiempo, por lo menos los 2 primeros meses de vida están dentro de la madriguera, porque así es como se sienten resguardados. Si son animales gregarios, viven en grupos, entre 9 y 12 animales, como fijan ellos sus colonias. Se consideran animales muy limpios, así calan varias veces al día. Son estoicos, realmente no vocalizan, llegan a vocalizar cuando el dolor es muy intenso. Les gusta por medio de la exploración, van a escarbar, van a oler, ¿sí? Y son crepusculares. A veces cuando nosotros vamos a las producciones, como nosotros somos animales diurnos, pues vemos al conejito echadito sin hacer mucho movimiento, entonces decimos, bueno, pues se la está pasando bien porque está ahí echadito, pero realmente su actividad mayor, pues es al alba o al atardecer. Es cuando podríamos ver las actividades. Recordando un poquito cómo son las jaulas convencionales, de manera tradicional, cómo se ha venido llevando la producción de conejos, pues este tipo de jaulas realmente no permite para nada que el conejo pueda demostrar su comportamiento natural, ¿sí? La jaula es muy angostita, llega a medir hasta 50 centímetros, 70 cuando mucho. El conejo no se puede parar sin que topen las orejas con la parte de arriba de la jaula, no puede brincar, no hay madrigueras, no puede oler. Y el hecho de estar en las rejillas, sobre todo los sementales y las hembras reproductoras, pudieran llegar a tener problemas en los cojinetes. Entonces, en cuanto a la etología del porcino, también son animales muy limpios, no defecan en todos lados. Si tienen un área que ellos consideran como el área sucia o el área húmeda, el cerdo va a ir a defecar exclusivamente en esa zona. También hay que cuidar esos espacios que los animales llegan a tener para que puedan definir esa zona y poder defecar solo en esa área. Son también animales gregarios, ¿sí? Les gusta explorar su ambiente por medio de escarbar, por medio de oler y osar. Para el cerdo, su tip evolutivo es poder osar. ¿Qué es osar? Ponen la trompa en la tierra y empiezan a hacer hoyos y a oliscar. Ellos pueden oler hasta 3 metros de profundidad.
Por ejemplo, en España hay un concurso de entrenar a los cerditos para que puedan oler un hongo que está enterrado y va a ganar aquel cerdito que descubra el hongo más grande. Y también los usan, por ejemplo, en Inglaterra para olfatear pólvora en algunos eventos deportivos. O sea, se está utilizando también este animal por su buen olfato. Uno de sus puntos es que casi no tiene glándulas sudoríparas, por lo cual le afectan las temperaturas arriba de los 20 grados centígrados y necesita tener un ambiente en el cual se pueda refrescar, así como lo hace el hipopótamo, por ejemplo. Las jerarquías, eso sí, es un animal que la jerarquía es lineal. De los animales de abasto, el cerdo es el que tiene una jerarquía más lineal. Entonces hay peleas, hay mordiscos, hay persecuciones. Si yo estoy mezclando los lotes de cerdo, va a haber peleas muy, muy intensas. Aquí lo importante es que una vez que se fijen los lotes, ya no se estén mezclando para evitar estas peleas. Entonces, hablando de enriquecimiento ambiental, que es parte de lo que nosotros hicimos, ¿qué buscamos con el enriquecimiento ambiental? Aquí es hacernos la pregunta, ¿qué es lo que le gusta hacer, por ejemplo, al conejo? ¿O qué es lo que le gusta hacer al cerdo? Porque son los dos ejemplos que les traigo, ¿verdad? Pero sería hacer esta misma pregunta para cualquier animal. Entonces, ¿qué le gusta hacer y qué elementos yo podría introducirle para que realmente el animal pueda demostrar su comportamiento típico de la especie? Si al conejo le gusta saltar, pues tendría que poner plataformas. Si le gusta estar en madrigueras, le tengo que poner elementos en los cuales se pueda meter, pues como si fuera su madriguera, ¿no? Estos serían algunos de las ideas. Entonces, ¿qué busco con el enriquecimiento? Primero, revisar el entorno en el cual se encuentra el animal. Ver el diseño del albergue, qué espacio necesita, porque cada animal tiene su espacio personal, ¿sí? ¿Cuántos animales puedo meter por centímetro cuadrado, por ejemplo, para el caso del conejo, o por metros cuadrados para el caso de los porcinos? ¿Sí? Si necesitan sustratos, si necesitan plataformas para el salto, ¿cómo se le va a dar la alimentación? El chiste es que al 100% de los animales puedan comer, obtener el alimento al mismo tiempo sin necesidad de peleas, ¿sí? O hacer filas para comer. Entonces tengo que ver cómo le doy el alimento. El agua, debe de poder tomar agua el 30% de los animales al mismo tiempo. Puedo tener también estímulos sensoriales entre sonidos, colores, olores, que también ayude a que el animal pues esté mejor dentro de la producción. ¿Cómo se organizan ellos socialmente? ¿Cuántos machos, cuántas hembras o cuántos juveniles, si es que los tengo así? ¿O cuántos animales? ¿Cómo fijan la jerarquía? ¿Sí? ¿Cómo son las interacciones tanto de juego como de interacciones de pelea? ¿Sí? ¿Cuál es realmente el comportamiento de los animales? Si también puedo identificar comportamientos normales de comportamientos alterados o comportamientos redirigidos o estereotipias, como también se le está denominando, porque quiere decir que algo está faltando dentro de la producción. ¿Y cómo interactúan con nosotros? ¿Qué manejo se les hace? ¿Cómo, desde la técnica de sugestión que estamos utilizando, cómo abordamos el uso de los animales y que este sea movimientos y manejos positivos? Eso es lo que se está buscando. Entonces bueno, le voy a platicar un poquito del enriquecimiento ambiental para conejos. Como les comentaba, pues les gustan las madrigueras, entonces se les puede poner tubos de PVC. Lo ideal es que se puedan fijar en la misma jaula para que no se muevan. Claro, es importante que el tamaño del tubo de PVC sea acorde al tamaño del animal para que no se nos llegara a atorar. Conforme vayan creciendo, el tubo pues podría ir siendo más ancho o poner un tubo más ancho en función a qué peso y tamaño va a alcanzar justo al finalizar la engorda. Necesita elementos para roer o forrajear. Es importante que el animal pueda forrajear. Les gusta el heno, que normalmente sería el 70% de la dieta, sería lo ideal también porque le aporta vitamina C. Si yo le pongo otros elementos más duros, sí, como pellets o zanahorias o otra cosa, también le va a ayudar para desgastar el crecimiento de los dientes y pues todos estos elementos le ayudan también para su digestión. El tener plataformas para el salto es muy importante para el conejo, entonces que se pueda parar sin que las orejas topen con la parte de arriba de la jaula, sobre todo de la segunda plataforma, ¿sí? Y descansapatas, porque no todo el tiempo le gusta estar en las rejitas, les llega a lastimar, sobre todo, como les digo, las hembras reproductoras o los sementales, que son los que duran más dentro de la producción cunícola. ¿Sí? La engorda de conejos, pues sabemos que son ciclos muy rápidos, normalmente es 2 meses y el animalito ya salió para abasto.
el tener las plataformas les ayuda para que los animales brinquen. Entonces, lo que se está buscando es que la jaula tenga una altura mayor, no tanto más grande. Se puede hacer más grande, pero también en función a cuántos animales quiero meter ahí. Pero aquí lo más importante es la altura, ¿sí? Para que se pueda poner una plataforma y pueda brincar. Si nosotros vemos en la fotografía del lado derecho, esta que está con piso slat verde, vemos la plataforma para el salto y podemos observar que la mayoría de los conejitos están abajo de la plataforma. ¿Qué es lo que está indicando? A lo mejor a la hora que se tomó esta fotografía, pues los conejitos estaban descansando, no era en la tarde o temprano, y prefieren estar abajo de la plataforma como si fuera su madriguera. Aquí estamos viendo un comportamiento natural de esta especie. Entonces, hay una empresa que vende este tipo de alojamientos con plataformas móviles para poder tener más contacto con los animales. Vienen también los tubos, tiene alimentadores automáticos, bebederos automáticos, se recolecta el excremento porque sirve como abono, se recolecta la orina porque sirve como fijador de perfumes. Y pues han visto que se puede tener una muy buena producción. Aquí volvemos a ver que al levantar la plataforma estaban los conejitos abajo porque lo ven como su madriguera. Entonces, en una investigación que hicimos en la Universidad Autónoma de Querétaro, López y colaboradores en el 2022, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una jaula enriquecida, la fabricamos porque realmente no encontramos una venta de jaulas con los requerimientos que nosotros queríamos. Entonces, de 2 jaulas convencionales las soldamos y las pegamos una arriba de otra para poderle dar la altura. Entonces, pusimos el piso slat, como vemos aquí, no sé si alcanzan a ver mi mouse, pero espero que sí. Esta es el descansapatas, pusimos una plataforma para poder hacer que los animales brincaran, y si se fijan, abajo de la plataforma hay 2 conejitos más. Y después pusimos una lona justo abajo de esta plataforma para ayudarle como si fuera su madriguera. Entonces, realmente se mostró que este comportamiento era mucho más natural, el comportamiento del animal, las orejas no topaban y que realmente los animales preferían descansar en el piso slat. Entonces, ¿qué hicimos? Evaluamos 30 animales durante el periodo de engorda, que fue durante 2 meses. Se utilizaron 3 jaulas convencionales contra 3 jaulas enriquecidas. Y los animales se pesaron y se sexaron y se distribuyeron de manera aleatoria entre las 6 jaulitas. Se pusieron 5 animales por jaula, se pesaron cada 3 semanas. O sea, se pesó el animal justo al inicio y después cada 3 semanas y después al finalizar la engorda se volvió a pesar. De 3 meses estuve evaluando el comportamiento de los animales, qué preferían hacer, en dónde les gustaba más descansar, algunas de estas actividades. Y justo después de que se realizó la matanza, se realizó el pesaje de la canal y de cada una de las partes. Bueno, les comento que en México tenemos una norma oficial mexicana, que es esta que les pongo acá abajo, que es la NOM 033-SAXO del 2014. Esta norma se llama Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Para México, el decir sacrificio es meramente un acto religioso, ¿sí? Y si estamos hablando de animales de abasto, entonces estaríamos hablando de carne kosher o halal. Para animales de abasto se denominó bajo esta norma que es matanza, y para los animales silvestres o de compañía o de trabajo es eutanasia. Ahí podríamos hasta utilizar una sobredosis de anestésico porque esa carne no se va a ir para abasto. Entonces, por eso es que en México sí utilizamos la palabra matanza. ¿Sale? Nada más quería aclararlo. Parte de los resultados, pues se encontró que los conejitos, al tener más oportunidad de moverse y de promover el salto, la pierna llegó a tener mayor peso, 10 gramos, si la comparamos con la jaula convencional. Entonces, si yo quisiera vender 1 kilo de pierna, podría utilizar nada más 6 animales, comparado con 7 que necesitaría para la jaula convencional. Esto sería pues una ganancia para el ganadero porque me estoy ahorrando un animal, una alimentación y un ejemplar más. Entonces realmente el bienestar animal sí le ayuda a la ganadería, le ayuda al animal y es beneficioso para el ganadero. Y también, como les decía, éticamente puedo estar cumpliendo con las exigencias de nuestros consumidores porque cada vez se exige más toda esta parte. Entonces, el proporcionarles una jaula enriquecida realmente sí cumple con el poder dar la oportunidad al animal que viva mejor y demuestre su comportamiento natural.
Entonces, ahora voy a hablar del enriquecimiento ambiental para porcinos, que fue el otro estudio que realizamos. Para el porcino es muy importante que el enriquecimiento ambiental, el animal lo pueda comer, pueda osar, porque les digo, más del 70% del tiempo el cerdo lo utiliza explorando y osando de su actividad diaria, que lo pueda masticar y lo pueda destruir. El cerdo prácticamente tiene que tener algo en la boca, ¿sí? Eso es parte de los requisitos para poder, pues, tener un enriquecimiento ambiental que sea útil para los porcinos. Entonces, en cuanto lo pueda morder, puede ser plásticos, puede ser cadenas, puede ser, de tela. Sí, puede ser madera, pero que no tenga resina ni que genere astillas, porque si no se puede lastimar las encías. Otro de los puntos importantes es que lo hace en conjunto. O sea, si pongo una cadena, tiene que ser 2 o 3 tiros, o si pongo, cuerdas, que sean 2 o 3 también, para que mordisquen al mismo tiempo uno o más animales. Eso también les gusta. Por ejemplo, el caso de las pelotas, también les gusta estarlas empujando. Y también otro de los puntos, si llega a ensuciarse este elemento con excremento o con lodo, el animal inmediatamente pierde el interés. Entonces, el animal, como les decía, le gusta tener un área para poder defecar, aparte del área en la cual pueda estar haciendo su actividad de exploración y de osar. Y otro punto, como son animales que no tienen glándulas sudoríparas, temperaturas arriba de los 20 grados centígrados, empieza a tener un estrés calórico y busca refrescarse. Si en el corral lo único que encuentra es su propia orina y excrementa, ahí es donde se va a buscar refrescar. Entonces, por eso se está proponiendo tener duchas, humidificadores, ventiladores o zonas en el cual se pueda meter y realmente refrescarse. Es importante para esta especie animal. Sustrato para osar. Este sería uno de los mejores enriquecimientos ambientales, pero si aparte en este sustrato meto elementos que pueda comer, si es parte de forraje o pellets o otra cosa, el animal aparte de estar osando, pues está encontrando estos elementos y los va a empezar a comer. Entonces, esto sería lo mejor para que el animal se entretenga. Sí, de manera evolutiva sería lo ideal. Entonces, en otra investigación que hicimos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, Martínez y colaboradores, en el 2024, lo que se hizo fue que se utilizaron corrales de descanso para cerdos justo antes de entrar al proceso de matanza en una planta y se metieron elementos de enriquecimiento ambiental. Al introducir estos elementos de enriquecimiento ambiental, se demostró que bajaron los comportamientos agresivos porque lamentablemente se mezclan los grupos desde granja, el transporte, hasta los corrales de descanso, pero bajaron estas interacciones de pelea. Hubo más interacciones de exploración y de juego. ¿Qué fue lo que se hizo? Utilizamos 10 corrales de descanso, 2 por cada tratamiento, que ahorita les voy a explicar los tratamientos, los cuales eran de piso de cemento, como vemos en la imagen, las paredes son cerradas, ¿sí? Tienen 2 bebederos en la parte delantera y más o menos un área, porque les digo más o menos porque no eran exactamente iguales todos, un área de 25.7 metros cuadrados, ¿sí? Se evaluaron un total de 700 animales durante 5 días. Y la densidad que se utilizó para el corral de descanso se siguió de acuerdo a la norma NOM 08 de 1994 y de acuerdo a un trabajo de investigación de FU y colaboradores en el 2016, en los cuales ambos coincidían que el espacio personal de los porcinos debe ser de 1.20 metros cuadrados. Los animales que se utilizaron son los que llegaban a esta planta de procesamiento entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde. Y normalmente el tiempo que duraban en este corral de descanso era alrededor de las 24 horas, entre 12 y 24 horas es lo que normalmente duraban. Este tiempo de qué depende también de la distancia de la unidad de producción a este establecimiento. Y se utilizaron 5 tratamientos. ¿Sí? El grupo A, que fue llantas de automóvil, esto se colocó en los corrales, ¿sí? El grupo B, que fue unas medusas colocadas en una tapa de plástico, como vemos aquí, eran 4 cuerdas que tenían estas medusas. Y el grupo C fueron tubos de plástico con relieve. El grupo D fue mixto, metimos los 3 elementos, las llantas, los tubos y las medusas. Y el grupo C fue el control, sin enriquecimiento ambiental, así como están los corrales normalmente en esta planta.
Entonces, parte de los resultados, ¿qué fue lo que encontramos? Pues en cuanto se evaluó el interés por los juguetes o los elementos de enriquecimiento ambiental, se encontró que tanto las medusas como el corral donde teníamos lo mixto, eran aquellos elementos que más utilizaban los animales, que más les gustaba, ¿sí? Después seguía las llantas y por último el tubo. Claro, el del control, pues no había elementos que pudieran utilizar. Se demostró que el tubo, como era un elemento menos atractivo, coincide con el estudio de Scott y colaboradores, en el cual ellos también demostraron que los tubos, al no ser un material destructible, perdía rápidamente el interés los cerditos por estar utilizando y también porque nada más era un solo elemento, ¿sí? En los corrales eran alrededor de 20 animales, entonces al ser solo un elemento, pues también perdían mucho el interés. Como les decía, tendrían que haber sido más elementos que pudieran compartir entre los cerdos para que mantuvieran ese interés en este elemento. En cuanto a la llanta, se encontró igual conjunto con los resultados que hicieron en Europa, la Autoridad Sanitaria Alimentaria, también ellos demostraron que el uso de neumáticos, al no poder ser la parte de manipulación por parte de los animales y por también de masticarlo o deglutirlo, ¿sí? También fue que perdió interés. Entonces ellos comentan que el uso de llantas o el uso de tubos pudiera ser interesante si se mezcla con otros elementos de enriquecimiento ambiental y que esos elementos sí sean destructibles y manipulables por parte del cerdo. Entonces es importante a lo mejor también combinar elementos como pasó en el mixto, ¿sí? Para que el animal no pierda el interés y esté en contacto con estos elementos. ¿Qué fue lo que encontramos? También lo que nos pidió esta planta de procesamiento, porque ellos decían que se gasta mucha agua, que resulta que los cerdos, como vemos en los videos, tiraban el agua y como ven, para refrescarse. Entonces son tan inteligentes los animales que utilizaban el bebedero como enriquecimiento ambiental y también utilizaban el bebedero para tirar agua, para que se formara un charco y revolcarse ahí. Y si se fijan, también vemos algunos cerdos haciendo el elemento exploratorio de osar, o sea, su comportamiento natural. Entonces, en cuanto a evaluar el uso de bebedero, pues el que salió más elevado, lógicamente, era el control, no tenía otro elemento más que el propio bebedero. Y también otra de las consideraciones es cuando se hizo este estudio, la temperatura ambiental era alrededor de los 30 grados centígrados, por lo cual también era que tiraban el agua y se podían revolcar, como vemos en el video. Y en el caso del tubo, era uno de los corrales que estaba un poquito más fresco por la ubicación dentro de la planta de proceso. Entonces, como conclusión de esta investigación, pues sí, el enriquecimiento ambiental realmente ayuda a que los animales tengan menos comportamientos agresivos de peleas, sí tengan más comportamientos de exploración y de juego, y por ende, pues tendrían menos estrés justo antes del proceso de obtención de la carne. Entonces, es importante introducir elementos que los animales puedan manipular, puedan masticar y en un dado caso hasta puedan consumir. Claro, en este caso, como es una planta de procesamiento previo a obtener carne, no pueden ingerir alimento porque el tracto digestivo tiene que estar vacío para hacer un buen proceso de visceración. Entonces, por lo menos sí masticable y manipulable. ¿Sí? Y pues recordar que los mejores, por lo menos en esta investigación, fue el mixto y el uso de la medusa. ¿Por qué? Porque eran elementos que podían compartir y que podían estar masticando. Entonces, uno de los retos dentro de la producción de animales es que la vida del animal valga la pena vivirla. Sí, desde que nace, se cría en el mismo transporte hasta que lo llevamos a la muerte, porque estamos hablando de animales de abasto, animales productivos. Entonces, en toda la cadena de producción, el reto es que el animal lo viva bien y que así llegue al proceso de la muerte, el animal no sufra. Por eso, también dentro de nuestra norma se busca que no haya sufrimiento, ¿sí? Evitar totalmente el sufrimiento de los animales. Entonces, por medio del enriquecimiento ambiental se vio que nosotros podemos ayudar mucho a que el animal pueda demostrar su comportamiento más natural y que pase la estancia, lo que dure, ya sea un día, ese día lo debe de vivir bien. Si estamos hablando, por ejemplo, de los corrales de descanso, pues duran horas en el corral. Así sea una hora, lo debe de vivir bien. Y, por ejemplo, en el caso de los conejos son 2 meses de engorda. Son ciclos demasiado rápidos, son tiempos demasiado rápidos.
pero no por eso tenemos que olvidar las necesidades propias de la especie. Entonces, esto es importante que podamos hacer en todos los lugares en donde tengamos animales. Y entonces esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay Perfecto. preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Conchita Méndez Gómez Morán. Muy interesante su ponencia. Eh, bueno, el doctor Roberto Ferriz tuvo que salir para atender algunos temas de docencia e investigación y pues ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Permítame, déjenme, que hay varias, doctora. Sí, gracias. Permítame. Dice, Carolina Valencia, ¿en México ya se cuenta con alguna certificación referente a bienestar animal o algún proyecto al respecto? En México no hay certificadoras mexicanas, pero sí tenemos, como les comentaba, unidades de producción, sobre todo de gallina productora de huevos, le llaman huevo de gallina libre. Ya tenemos más de 6 granjas, sí, de 6 granjas certificadas, pero la que certificó es la que es brasileña y 2 engordas de porcinos, ¿sí? Y la certificó una certificadora de Estados Unidos y una planta de matanza ya certificadas en bienestar animal. Pero la empresa certificadora no es mexicana, como les digo, es de Brasil o es de Estados Unidos, pero sí ya tenemos en el país, eso sí. Y, por ejemplo, en el caso del huevo, esa etiqueta de Certified Human viene en los empaques de los huevitos que dice huevo de gallina libre y viene el sello de la certificadora. Entonces, ya como consumidor podríamos identificar que esa canastita de huevos está certificada a la unidad de producción en bienestar. Ok, excelente. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, la doctora Marcela Quirós. ¿Cómo difundir o capacitar en el bienestar animal a los productores ubicados en áreas rurales, donde las producciones son pequeñas, pero que difícilmente cumplen con los requisitos mínimos de espacio, nutrición, protección, etcétera? Dado Es que más, usualmente los... Ah, perdona. perdón. Sí, 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 dice... adelante, Roberto. Ujú, gracias. Dice, dado que usualmente los productores son personas mayores que no tienen interés en estos temas. A ver, normalmente las producciones familiares o de traspatio, como se denomina acá en México, son tan pocos animales que hasta la gente los conoce por nombre. Entonces, a veces son más amigables en todo el manejo. Sí es importante poder bajar esa capacitación por medio de difusión, de cursos, por medio de la propia asociación ganadera local y regional, para que no importa si es una unidad pequeña o una unidad grande, sino tratar de invitarlos que vayan haciendo estas modificaciones. Realmente los materiales que se utilizaron para estos estudios eran muy, muy económicos. Eran parte de desechos que se tenían ahí mismo, una llanta. Lo que vimos con la llanta es que a lo mejor las podríamos partir en 4 para que lo pudieran mordiscar más fácilmente los porcinos, pero en las producciones de traspatio puedes meter cualquier otro elemento. Tienes sí que ver las dimensiones, el espacio y ver qué elemento te podría funcionar más. También vimos que, por ejemplo, las jaulas de las reproductoras en cunicultura no se puede meter nada porque está muy chiquita la jaula. Ahí sí está muy complicado por el espacio. Pero un estudio que hicieron Carrillo y colaboradores en el 2005 en conejos, metieron latas de refresco, de los refrescos pequeños, a sementales, y eso también les ayudaba muchísimo porque estaban ahí jugando. Entonces, es cosa de ver qué elemento, algo tan sencillo y ver cómo realmente le funcionaría al animal. Entonces, es cosa de hacer el estudio, el espacio que tienen, la cantidad de animales y que hay en la zona que pudiera introducir y que le ayude al animal. Entonces, pero sí se podría hacer por medio de las asociaciones locales y regionales en conjunto con investigadores, ¿no? Igual se pueden acercar a la universidad, a las universidades para poder hacer este vínculo o este convenio. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Mario Moroyoki.
Dice, para su punto de vista, se le hace buena idea el quitar las jaulas. Sigo pensando en el riesgo que suele haber debido a los pleitos entre los mismos animales y esto repercute en la economía de una manera negativa. ¿No sería una mejor alternativa el que se tengan unas jaulas más confortables para los animales? Sí, por eso son jaulas acondicionadas, jaulas con enriquecimiento ambiental. O sea, no es de que ahorita la idea de esa asociación es sí quitar jaula y tener como el conejo en pastoreo. Entonces, ahí sí tendrían que ver los metros cuadrados por animal y meter enriquecimiento, porque si no, si tengo, por ejemplo, hembras y machos, sí hay evidencias de peleas. Ahorita en Bélgica se está haciendo en conejos, por ejemplo, como producciones grupales. Una vez que la hembra tiene a su gazapo y le sale el pelo, se puede juntar con otras hembras, pero que estén puras hembras, porque si está la presencia del macho, hay evidencias de peleas. Pero una vez que ya salió el pelo y no rebasan de 9 a 12 animales, claro, ahí también tendríamos que ver los espacios, los elementos de enriquecimiento para bajar el índice de peleas. Aquí lo ideal es en las engordas, es la propuesta, el meter una jaula enriquecida, como pasó con la gallina productora de huevo. Decían, de jaula nos vamos a pastoreo. ¿Y qué sucedió? Que empezamos a tener ya no huevo de primera, sino huevo de segunda. ¿Por qué? Porque lo pisoteaban, lo rompían y se empezó a tener menos producción de huevo. Entonces, por eso se hizo la transición a tener jaulas enriquecidas y aviarios, en el cual se está cumpliendo con mayor espacio para los animales que puedan demostrar su comportamiento natural, pero sin dejarlos en libertad, sino mantenerlos en jaulas, pero ya acondicionadas para las necesidades de los animales. Yo creo que lo mismo va a pasar en cunicultura, ¿sale? No sé si con eso estoy respondiendo las preguntas. Ok, bueno, si no, igual posteriormente nos hará saber. Otra pregunta dice, ¿cuál sería la alternativa de producción cunícola de en piso y la presentación de enfermedades de alto impacto como coccidiosis y sarna? ¿Cómo? A ver ¿Cuál otra sería vez. cuál sería la alternativa de producción cunícola en piso y la presentación de enfermedades de alto impacto como coccidiosis y sarna? Sí, aquí, si es en piso, sí tienes que garantizar que esté seco y estar removiendo muy periódicamente el excremento para evitar que se pueda dar la coccidiosis. Por eso les digo, yo creo que la conicultura en piso no aplicaría, como pasó, les digo, con algunos productores con gallina productora de huevo, que no se fueron a pastoreo, sino se fueron a jaulas. Igual la jaula va a estar elevada, pero mantener otros elementos para que el animal pueda saltar, pueda tener descansapatas, tenga madriguera, pero sigue estando en jaula, en el cual el excremento va a irse hacia abajo y yo lo pueda quitar, porque aparte con eso puedo recolectarlo para abono y recolectar la orina. Se pueden poner chaloras, como se utiliza ahorita en las jaulas convencionales, nada más que la jaula es muy pequeñita, que no permite para nada el comportamiento natural de la especie. Lo que se busca es que sea alta, no tanto que yo amplíe el espacio y lo saque, porque otra cosa que hay que reconocer del conejo. Si yo lo voy a poner en un cuadro, a lo mejor en una caseta en el cual yo pongo tierra, el conejo va a escarbar y se me puede ir. Lo que tendría que hacer es tener piso y luego ponerle tierra, porque si llegara a escarbar tiene que pegar con el piso. Tiene que topar con piso, porque si no se nos pueden ir. Empiezan a hacer hoyos, 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 hoyos y se nos van, porque hacen madrigueras y se nos van. Entonces, por eso es cosa de hacer la transición y qué le conviene a la persona. Tener esas jaulas enriquecidas con mayor espacio, sobre todo mayor altura, ¿sí? O tenerlos en piso para evitar el problema de las coccidiosis, ¿sale? Eso Ok, es lo que se recomendaría, ¿no? perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de Erika Méndez, de la UNAD. Dice, ¿la única manera de tener los conejos es en jaula o existe alguna otra forma que se pueda utilizar para la producción? Se están utilizando también, en jaulas móviles, en el cual, los van sacando como a pastoreo. Entonces, los tienen confinados y los ponen ahí a pastorear, pero van haciendo como la rotación de pastos. Eso también yo lo he visto y también en tierra, pero sí los tienen como que en 2 secciones para estar
pudiendo hacer la limpieza y evitar que hagan este tipo de túneles, de madrigueras. Entonces, no sé, sería cosa de también revisar que efectivamente esa producción que está haciendo la oferta de seguir su ejemplo, qué tanto le ha ido en cuanto a rendimientos, ganancias y en enfermedades, porque lo que yo he leído no dicen exactamente si hay precisamente sarna, o si hay coccidiosis, o qué mortalidad se está presentando, o qué problemas de peleas. Dicen: "Miren, se está haciendo aquí en piso y los conejos están bien", ¿no? Igual se les mete mucho, forraje para que estén, ramoneando, forrajeando y no se estén peleando tanto, pero es cosa de hacer las adecuaciones, de hacer los estudios pertinentes y ver qué es lo mejor para el ganadero. El chiste es que se siga teniendo ganancias, que es lo que se busca, y seguir abasteciendo de carne a la población. Carne de conejo, carne de cerdo, carne de la especie que sea, ¿no? Garantizando el bienestar. Ok, muchas gracias. Juan Ricardo Godínez Morales pregunta, después de estos resultados del enriquecimiento en las jaulas de los conejos, ¿se implementó el uso de estas jaulas con enriquecimiento o se continuó utilizando las jaulas tradicionales en las instalaciones? Nosotros donamos las 3 jaulitas que se utilizaron, las acondicionadas, y sí las siguen utilizando. Lo triste fue que no replicaron el modelo, no lo continuaron, y pues nosotros estábamos invitando a que lo continuaran, ¿verdad? Pero pues se quedó ahí como en una sola propuesta, pero sé que sí las usan, hasta ahí me quedé. Sí, como realmente nosotros no tenemos bueno, mi área de investigación, no somos responsables de esas áreas con los animales, simplemente se hace la propuesta. En el caso de la planta de Matanza, el responsable de sanidad sí se ha acercado mucho a nosotros y quiere continuar con el estudio de lo que es el enriquecimiento ambiental y sobre todo a abrir un área de bienestar animal para la planta de Matanza, la planta de procesamiento. Entonces ellos sí despertaron mucho su interés para que los animales estén en bienestar justo antes del proceso. Ok, perfecto. Héctor Castaño, desde el CIP 2 Quebradas, nos pregunta, de acuerdo a lo expuesto, los sistemas de producción de cerdos en cama profunda, sobre todo en cascarilla de arroz, es promisorio en cuanto a la expresión misma de la especie. Ahorro de agua, utilización de la cama como materia orgánica y sobre todo bienestar animal. Pero esto también conlleva con incrementos en costos. ¿Cómo podemos aportar desde la academia y profesionales en establecer cada día más de estos sistemas? Mira, se cree que aumentan los costos y que aumenta también el trabajo. El introducir el bienestar animal, la gente dice: "Es que yo ya estoy acostumbrado a utilizar, jaulas, eh, no sé, jaulas de inseminación, jaulas de parto". ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen más de 50 años. Sí, y al hacer que a una persona cambie su costumbre o que le cambiemos el chip, se tiene que demostrar por medio del costo-beneficio. Si no llegamos por diciéndole tanto más vas a ganar, ¿sí? O va a ser tanto porcentaje redituable, la verdad nadie le va a entrar. Pero ahorita ya hay muchos estudios por parte de varios investigadores, y no nada más en México, sino a nivel internacional, en el cual están llegando a unidades de producción y están demostrando, okey, al principio a lo mejor sí tienes que cambiar el tipo de piso, porque la mayoría de los pisos para cerdos son tipo slat o de cemento ranurado, ¿por qué? Porque quieren que el excremento se vaya hacia la fosa. Y si yo pongo paja, pues se va a ir. Entonces, tengo que cambiar el tipo de piso. Entonces, eso sí va a generar un costo, pero a la larga, el que el cerdo pueda demostrar su comportamiento natural, tenga menos peleas, ¿sí? Voy a tener menos animales de descarte por lesiones o por hematomas, que al final, justo en el proceso, son mermas. Si el cerdo se estresa en toda la cadena productiva, desde que yo lo embarco, lo transporto y llega a la planta, voy a tener una falla de calidad que, sobre todo en el porcino, es una carne que se denomina pálida, suave y exudativa, y eso genera todavía aún mayor cantidad de mermas. Entonces, estoy teniendo más pérdidas por no cumplir con el bienestar animal, ¿sí? Todos los golpes por peleas que tienen los cerdos son hematomas que voy a tener que retirar también en el procesamiento. Por ejemplo,
un animal que no se estresó y no genera esta falla de calidad pálida suave exudativa va a perder por oreo de canal caliente a canal fría un 2.5%, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Una canal de 100 kilos me va a perder 2.5 kilos de carne. Y si da la falla pálida suave exudativa, me va a perder más de 14% a 23%, es lo que se han demostrado en varios estudios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa misma canal de 100 kilos me va a perder 14 kilos o 23 kilos porque se estresó el animal. Entonces, creo que si yo les digo, ¿cuánto cuesta un kilo de carne de cerdo? Pues lo estoy tirando por un mal manejo, ¿no? Por el estrés de los animales. Entonces, sí hay una ganancia, sí hay un beneficio. Lo que pasa es que no lo vemos por la costumbre. Eso es lo que chocamos. Es un choque cultural en función a algo que funcionó hace 50 años, pero ahorita conocemos más de etología, de fisiología, de calidad de carne. Entonces, ahorita muchas cosas que se aplican en la actualidad son obsoletas, ¿sale? Entonces hay que promover estos cambios. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, pues ya no en el chat no hay alguna otra pregunta. No sé si tengan alguna otra pregunta para la doctora Conchita. No, Roberto. Muchas gracias, doctora Concepción. Muchísimos mensajes también de felicitaciones, de agradecimiento por presentarnos estas experiencias que ustedes ya han tenido en proyectos de investigación. De verdad, para todos los que participamos en la cátedra ha sido muy grato contar con el doctor Urso, con la doctora María Concepción, con tan importantes temas. Yo creo que todos estamos aprendiendo muchísimo. Los invitamos a todos también a, por favor, diligenciar la asistencia, que ya hemos estado compartiendo también en el chat. Y pues todavía quedan algunos minuticos por si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Estamos súper atentos. Bueno, nada más me gustaría complementar. En el chat hay muchas felicitaciones, doctora Conchita. Entonces, Gracias. digo, para que sepan, se las haremos llegar. Nada más no las, por el tiempo, pues no las puedo leer todas, pero bueno, para que sepa que se las haremos llegar. Y pues nada, creo que podemos dar terminada la sesión número 3 de esta primera cátedra. Muchísimas gracias a la doctora Conchita y al doctor Urso. No sé si hay algo más que agregar, Erika, o... En la primera conferencia, sé que alguien preguntó que si era posible que el doctor Urso compartiera la PPT o la presentación que proyectó. Sé que Ok, había alguien que tenía esa duda, pues se la comunicó el doctor. Sin problema, se la puedo compartir ya sea a Erika y al licenciado Roberto, o a ustedes dos, al licenciado Roberto y a la licenciada Erika. Perfecto, muchísimas gracias. Y Mónica nos pregunta que si estamos subiendo las grabaciones del evento. Aún no estamos compartiendo las grabaciones del evento. Sin embargo, pues más adelante seguramente sí podemos irlas de pronto revisando a ver si las podemos compartir en un drive ujú, donde estén todas aquellas para de pronto los que no pudieron estar en alguna de las sesiones o para los que quieran revisar nuevamente la información, pues lo podamos hacer. Entonces, más adelante les estaremos comunicando en qué espacio las podremos tener. ¿Listo? Nuevamente perfecto. agradecemos enormemente a la Universidad Autónoma de Querétaro por participar de esta cátedra. De verdad ha sido una sesión maravillosa, igual que la sesión pasada con la Universidad de Chapingo. Eh, Agradecemos también a todos los participantes que se están conectando a tiempo, que están participando de las sesiones, que nos están compartiendo sus mensajes, sus preguntas. De eso se trata precisamente, aprovechar estos maravillosos ponentes que nos acompañan en estas sesiones, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos comunican. Por supuesto, también todos los comentarios de expertos, de estudiantes, de docentes que también nos están acompañando en este espacio y que nos comparten también sus experiencias y sus conocimientos. Bienvenidos todos ellos. Y bueno, los invitamos a participar de la próxima sesión que estará a cargo de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. Entonces, súper invitados todos por el mismo canal, a la misma hora. Entonces, pues les estaremos enviando el correo de invitación de la próxima sesión el martes para que estén súper atentos, igual también el miércoles. Muchísimas gracias,
Roberto por haber también acompañado la sesión, por haber sido el maestro de ceremonia, el que la dirigiera. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, quedamos atentos a cualquier duda, inquietud por el correo electrónico. Las personas que de pronto no se han podido conectar para que, si sabemos de alguien que se haya inscrito y que de pronto aún no haya participado, que le compartamos por favor el correo con el enlace de Zoom para la próxima sesión. Súper invitados todos y bueno, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muy buena tarde. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a todos y a todos.